Listo, chicos. Entonces, hoy día nos toca hablar acerca del estado gaseoso, ¿ya? ¿Qué cosa es el estado gaseoso? El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia, ¿ya? Como lo es el sólido o el líquido, ¿no? Hay tres estados de agregación de la materia que son los principales, porque podemos hablar de un cuarto de estado de agregación que puede ser el estado plasmático, pero con lo que nosotros comúnmente convivimos van a ser las fases sólidas, líquidas o gaseosas, ¿ya? Escuchen bien los términos que estoy utilizando porque es importante en química utilizar bien los términos, ¿ya? Lo correcto es hablar de estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? Pero como es muy grande, por lo general lo que se habla es estados de la materia, pero lo correcto sería hablar de estados de agregación molecular de la materia. Y en ese caso hablamos del estado sólido, líquido o gaseoso. Lo ideal sería siempre hablar de la fase sólida, de la fase líquida o de la fase gaseosa, pero es común, ¿ya? Y nosotros los químicos tenemos que empezar a entender a los mortales en eso y decir, bueno, ya, habla del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, pero lo correcto no es del todo correcto decirlo de esa manera, ¿ya? Entonces, el estado gaseoso, o sea, cuando haga referencia al estado gaseoso, estaré haciendo referencia al estado de agregación molecular llamado gas, ¿ya? O a la fase gaseosa que tiene la materia, ¿ya? Entonces, el estado gaseoso es un estado muy particular de la materia que se caracteriza porque tiene desorden, a diferencia del estado sólido y el estado líquido, en donde hay un relativo orden, ¿ya? En el estado gaseoso hay un completo desorden, ¿ya? Las partículas se encuentran muy desordenadas, moviéndose de una manera muy aleatoria, chocando continuamente entre ellas y chocando contra la pared del recipiente, ¿ya? A nivel macro, yo lo que puedo decir, a nivel macro, a nivel grandote, lo que puedo decir es que un gas no tiene forma ni volumen definido, ¿ya? Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si tú inflas un globo en forma esférica, el gas en el interior va a adoptar esa forma esférica. Si tú inflas un globo con forma de salchicha, el globo o el gas en el interior va a adoptar la forma de la salchicha, ¿correcto? Y también tiene volumen variable. Tú puedes comprimir el gas o puedes expandir el gas. Entonces los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. ¿En función de qué? En función de que no tienen esa propiedad de decir que tienen forma y volumen constante. Tienen forma y volumen variable, ¿correcto? Un gas ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece, ¿ya? Esas son las características principales que tiene un gas, además de algunas otras. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el estado gaseoso? Es importante porque es el estado, a pesar de su desorden, más conocido de la materia y el más fácil de estudiar. Pero, profe, si es completamente desordenado, sí, justamente el hecho de que sea desordenado hace que sea mucho más fácil su estudio, porque las partículas funcionan como si fueran partículas independientes y el comportamiento de una partícula luego tú lo puedes asociar al resto de las partículas. Profe, ¿se puede? Claro. Por ejemplo, imagínate que tú vas a ir subes a un bus, ¿ya? Imagínate que te pongo un caso, subes a un bus, ¿ya? Luego un paradero después sube otra persona, luego un paradero después suben tres personas, luego cuatro paraderos después suben cinco personas. ¿Qué es lo común de cada una de las personas? Que necesitan desplazarse en un bus para ir de un lugar hacia otro. Y todas van a ocupar parte de ese espacio. Algunas estarán adelante, algunas estarán atrás, algunas de repente se moverán hacia adelante, algunas se moverán hacia atrás, otras estarán sentadas, pero el comportamiento en global de todas las personas es el mismo. Necesitan desplazarse de un lugar hacia otro y posiblemente se mueven dentro del bus. Entonces, cuando tú tienes el comportamiento de una partícula, luego ese comportamiento tú lo puedes asociar al resto de partículas. Y en el estado gaseoso pasa eso. Imagínate que tú te encuentres dentro de un globo, ya imagínate dentro de un globo y veas a las partículas gaseosas. ¿Tú qué vas a ver? Vas a ver a todas las partículas gaseosas que se mueven de una manera muy desordenada, chocan continuamente contigo, contra la pared del recipiente, chocan entre ellas.
Y ese comportamiento de una sola partícula se le puede asociar al comportamiento de todas las partículas. Por eso es tan fácil, bueno, tan fácil no, es relativamente más fácil estudiar al estado gaseoso. Profe, y en el sólido y en el líquido no se puede eso. No, no se puede porque la diferencia entre el sólido y el líquido es que como las partículas se tocan entre sí, el comportamiento de esta partícula es dependiente de las otras partículas, porque las otras partículas están interactuando con esta de acá. Entonces, por eso siempre es más complicado trabajar o tratar de encontrar alguna correlación en los sólidos o en los líquidos. Siempre es mucho más sencillo trabajar en los gases y es más, los modelos que se han visto para estudiar al sólido o al líquido están basados en el estado gaseoso. O sea, en base al estudio del estado gaseoso, se pueden inferir algunos tipos de comportamientos particulares que pueden tener los sólidos o los líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso importa mucho estudiar al estado gaseoso, porque como hay relaciones en las que se pueden estudiar y nosotros siempre estamos inmersos en sistemas gaseosos, por ejemplo, nuestro balón de gas, ¿no? O el gas natural que utilizan los automóviles, ¿no? O el aire que respiramos, es un gas y tenemos que siempre monitorear si ese gas se está contaminando, si no está contaminando, si estamos alcanzando los niveles de dióxido de carbono para el calentamiento global. O sea, muchas cosas que tenemos que saber ya respecto al estado gaseoso y implica el hecho de que debamos estudiar al estado gaseoso, ya con mucha rigurosidad. Entonces, el día de hoy nosotros lo que vamos a ver son las reglas básicas para estudiar a los gases, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? No, yo no. Todavía. Entonces, les di un mapa general de lo que es el estado gaseoso. Entonces, en base a lo que les he comentado, son las propiedades del sólido, del líquido y del gas, sobre todo, ¿ya? Dice, las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas. Monoatómicas en el caso de los gases nobles. Los gases nobles son gases monoatómicos o pueden ser poliatómicos, ¿no? Cualquier sustancia que tú la lleves a la fase de vapor puede estar en su fase poliatómica. Te dice que tiene un movimiento molecular desordenado, es la característica principal de los gases, el completo desorden que tienen los gases, y esto se traduce en algo que para quienes vayan a la Olimpiada Peruana de Química se utiliza mucho, la entropía, ¿ya? La entropía es una propiedad termodinámica que te habla del desorden molecular. Más desorden, más entropía. Menos desorden, menos entropía. Pregunta, chicos, para ustedes. ¿Todo tiende al orden o tiende al desorden? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde tiende todo? ¿Al orden o al desorden? El gas está en desorden, ¿Hacia dónde? Marcelo, no te entendí. Profesor, profesor, Sí, ahora sí te escucho. Creo que anda mal o tu señal o tu micro. profesor, ¿se me escucha? Ahora sí. ¿Hacia dónde tiende todo? ¿Hacia el orden o hacia el desorden? Ya, encuesta entonces. Desorden. Like si tiende al orden. A ver, like si tiende al orden. ¿Cómo que tiene el orden? O sea, todo lo que tú tienes aquí, todo lo que ves alrededor tuyo, todo, ¿a qué tiende? ¿Tiende a estar ordenado o tiende a estar desordenado? Marcelo dice al orden, ¿ya? Marcelo es el único que dice al orden. ¿Nadie más dice al orden? O sea, Vaya, orden- pero eso de la chapa. Pues que nos, Ahí está. todo lo que estamos viendo. ¿Cómo? Pero ¿de cómo se refiere a eso? Al desorden. O sea, todo tiende al desorden. O sea, todo tiende al orden o todo tiende al desorden. Profe, Eh, no, solo está Marcelo y tú. anda medio raro tu internet. Ya, bueno, para comentarles, chicos,
todo, todo, todo tiende al desorden. Nada tiende al orden. Todo tiende al desorden. Desorden. Pero mi mamá siempre ordena la casa, mi papá siempre ordena la casa, mi mamá siempre ordena la habitación. Materia. Sí, o sea, pero está de más. Todo, todo tiende al desorden. Ándate al universo nada más, ¿ya? Tú estás aquí en el planeta Tierra y si ves las estrellas no están quietas, las estrellas se están moviendo, Se ¿ya? están moviendo, solo que Moviendo, siempre están moviendo. Y siempre se están están moviendo, solo que nosotros no lo podemos. no lo podemos visualizar, a menos que tengas un telescopio y todo. Ahora, ese es a nivel macro grandotote, ¿ya? Pero, por ejemplo, mira, si tú tienes el azúcar, bueno, el azúcar, te voy a poner un caso, el azúcar, ¿ya? El azúcar se encuentra en fase sólida, ¿cierto? Y de esa fase sólida, cuando tú la agregas en lo que te vayas a tomar, ¿ya? A ver, proponme algo que te quieras tomar en este momento. Lo primero que se te ocurra, ¿qué quieres tomar con azúcar? Una limonada. Una limonada, ya. Marcelo quiere tomar una limonada, ya. Entonces, para la limonada, tiene su agua, tiene su limón y le va a echar azúcar. ¿El azúcar en qué fase se encuentra, chicos? ¿Fase sólida, líquida o gaseosa? Sólida. 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 Sólida, ¿ya? Y la fase sólida es una fase ordenada. Y cuando tú la agregas, Pero las demás son desordenadas. sí, son desordenadas, pero cada sólido, cada cristal está ordenado. Está ordenado. Y cuando tú lo agregas al agua, el Ahí azúcar se disuelve y se desordena aún más. O sea, si tú ya en la cucharita ves desorden en los cristales de azúcar, cuando ingresan al agua y se disuelve, todavía está mucho más desordenado. ¿Ya? Un trozo de hielo, chicos. Un trozo de hielo. ¿En qué fase se encuentra? ¿Sólida, está en líquida? sólido, pero si dejamos al sol se va a volver en estado líquido y está desordenado. Se desordena, Se claro. O sea, desordena. el hielo, ¿ya? Es un sólido y goza de cierto orden, ¿ya? Y si tú lo dejas espontáneamente a la intemperie, como tú acabas de decir, se va a derretir, va a pasar de algo ordenado a algo Está desordenado. desordenado. Entonces, no es que yo te estoy diciendo, y no le digas, oye, mi profesor de química, mamá, me ha dicho que tenga mi habitación desordenada porque todo tiende al desorden. No, no, eso no te estoy diciendo, por si acaso, ¿ah? Después no me vas a meter en problemas con tu papá, con tu mamá, no. Tú tienes un orden ahora por temas de limpieza, higiene y todo, pero la realidad es que a nivel molecular, a nivel macro, a nivel universo, todo desorden. El hielo se derrite, pasa espontáneamente de sólido a líquido, de ordenado a desordenado. El azúcar, la sal se disuelve, pasa de sólido a fase disuelta, de ordenado a desordenado, ¿correcto? El universo está en constante movimiento, constante choque, tiende al desorden, todo tiende a la mayor entropía. Me estoy tomando el tiempo porque entropía es una propiedad termodinámica que si tú vas a la Olimpiada Peruana de Química te la van a consultar, ¿ya? Entonces es lo más probable, por eso me estoy tomando el tiempo en hacer. Ahora, hay grandes espacios intermoleculares y elevada energía cinética molecular, lo que significa que hay mucho espacio vacío entre las partículas gaseosas. Tú puedes hacer que se acerquen las partículas o puedes hacer que se alejen las partículas. Si se acercan, el gas se comprime. Si se alejan, el gas se expande. De ahí es donde se justifica que los gases se puedan comprimir o se puedan expandir, porque hay mucho espacio vacío entre las partículas gaseosas, ¿correcto? Y tienen una alta energía cinética, o sea, se mueven muy desordenadamente. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contienen en su totalidad, no parte del recipiente, sino todo el volumen del recipiente que lo contiene. Se pueden comprimir y expandir fácilmente, es lo que te mencionaba. Sus densidades son mucho menores que los sólidos y los líquidos, obviamente son más ligeros, ¿correcto? Si yo inflo un globo con el aire que sale de mi boca, así, soplo así, y si lo soplo con helio o con hidrógeno, ¿cuál es la diferencia en inflar un globo con aire o inflarlo con helio o con hidrógeno? ¿Lo han visto? No lo han visto. Ya, les voy a pedir que lo vean. Si lo inflas con helio o hidrógeno, el globo flota. Si ustedes han visto por el mercado cuando han ido de paseo, esos globos que flotan,
o esos globos que se te sueltan a ti y luego se van a el globo, uy, no se te va tu globo, ¿ya? Esos están inflados o con helio o están inflados con hidrógeno. Y como el helio y el hidrógeno son más ligeros que el aire, tiqui, 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 flota, se va. Perdiste tu globito, ¿ya? Ah, Con gran facilidad, o sea, pueden pasar de un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. Esa es una gran propiedad que tienen los gases, siempre pasan de concentrado a diluido. Y es- predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión, o sea, se odian las partículas gaseosas entre ellas y por eso predominan las fuerzas repulsivas sobre las fuerzas cohesivas, ¿de acuerdo? Esas son las principales propiedades que van a tener los gases, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna consulta, pregunta, comentario hasta acá, chicos? Entonces, cómo harán para contener todo ese gas? ¿Cómo harán para contener todo ese gas? ¿En dónde te refieres? O sea, el gas del helio y todo ese tipo de cosas para hacer el Ah, ya, eso se termina conteniendo en balones, Luanita. O sea, así como, por ejemplo, el balón el balón del gas que tenemos en casa. No sé si tú todavía cocinas en casa con un balón de gas. Yo todavía cocino con balón de gas, yo no tengo el gas de camisea. Ahí en ese balón tú puedes contener al gas. Igual si tú quieres, por ejemplo, inflar un globo con helio, ¿no? El helio se encuentra en un balón de gas. Entonces, dependiendo de las cantidades que vayas a utilizar, vas a tener diferentes cantidades. A veces no sé si tú si estás en un alto de un edificio, tú ves unos balones grandes, ¿ya? En las azoteas, sobre todo cuando hay una pollería o cuando hay un restaurante grande, ellos utilizan balones de gas enormes que se encuentran en los techos. Entonces, se puede contener ahí. Lo que sí, y es muy importante tu pregunta, ¿ya? Hay una variable que vamos a estudiar que es la llamada, uy, ¿cómo vamos de tiempo? El tema es cuando me hacen hablar ustedes. Ya, estamos bien, ya. Le decía, el, una de las variables que es la presión. ¿Han escuchado del caso de estos señores millonarios que han fallecido porque quisieron ir a ver el Titanic? Ah, sí, Sí, profe. Sí, sí. ¿no? Ahí ha ocurrido un tema justamente por la presión, ¿no? Y eso lo vamos a ver porque es una variable de del estado gaseoso, justamente. El gas depende de cuatro variables, ¿ya? ¿Y cuáles son esas cuatro variables? La presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Y lo que falló con estos señores principalmente fue la presión. Esa presión hizo de que este Muy- este medio de transporte terminara siendo aplastado por el efecto de las grandes presiones que hubieron, ¿ya? Y bueno, las personas terminaron desapareciendo, perdiendo la vida, obviamente, ahí, ¿no? Claro, el tanque, lo que menciona Daniel, el tanque no soportó la presión del gas sumada a la del océano. Creería más bien, Daniel, que no soportó la presión del océano, ¿ya? O sea, conforme va bajando, va bajando, va bajando, ¿ya? Soporta no solamente la presión de la atmósfera, o sea, tú estás aquí a nivel del suelo, ¿no? Y tú soportas toda la columna de aire que está encima tuyo, ¿ya? A eso se conoce como presión atmosférica, ¿ya? Pero conforme tú vas bajando, o sea, vas profundizándote, tú no solamente soportas la presión de la atmósfera, sino también soportas la presión de la columna de agua, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? La presión de la columna de agua del océano es lo que poco a poco te va generando este tema. Y es más, ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta, y ojalá que no nos gane el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si tú haces buceo, ¿ya? Si tú haces buceo y te empiezas a sumergir, ¿ya? El gas que está dentro de tu cuerpo se vuelve partículas más pequeñitas. Por eso el tanque de gas que usan los que hacen buceo no tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene otro gas inerte que podría ser de repente el helio o que podría ser el argón. Oye, profesor, ¿y por qué no tiene nitrógeno? Porque el nitrógeno, acá, ya nosotros, mira, respiramos, respira, todo respira fuerte, así. Respira fuerte, ¿qué ingresa a tu cuerpo? Ingresa a tu cuerpo aire. ¿Y qué es aire? Oxígeno y nitrógeno. ¿Y qué aprovecha tu cuerpo? El oxígeno. El nitrógeno
Nada. Ingresa nitrógeno, sale nitrógeno, ¿ya? El tema es que cuando tú te sumerges en el océano a presiones cada vez mayores, ¿ya? Lo que ocurre es que ese nitrógeno se empieza a disolver en la sangre. Y cuando se disuelve en la sangre, tiene un efecto narcótico, es como si estuvieras drogado. Por eso quienes hacen buceo, ¿ya? Quienes hacen buceo, tienen en su tanque, ¿no? Oxígeno y un gas que no se disuelva en nuestra sangre o que no nos cause ese problema. En el caso de estos señores que fueron sumergiéndose, ¿ya? Fue el tema de la presión del océano la que en algún momento le ganó a este equipo y ¡poc! Los terminó aplastando. Ya ha sido bastante triste, pero particularmente les comento esto porque si alguna vez quieres hacer buceo, debes tener en cuenta eso, que tu tanque debe tener oxígeno y algún otro gas inerte, y cuando sales no puedes salir rápido, ¿ya? Porque así como las burbujas de aire se hacen cada vez más pequeñas cuando más te profundizas, si tú sales lentamente no vas a tener ningún problema, pero si sales rápido, esas burbujas son burbujas que se generan en tu cuerpo y que luego al llegar al cerebro puede provocar una embolia cerebral. Y esa embolia cerebral es un proceso de recuperación de muchísimos años en cámaras hiperbáricas. ¿Ya? Entonces, eso les quería comentar. Luanita, estás con tu mano levantada, dime. Profesor, yo he visto mayormente en lo que son películas, eso, y cuando meten la lata hasta el fondo del mar, lo echan hasta allá, la lata se hace así, totalmente se arruga. Crunch, claro, obvio, por el Presión. efecto de la presión, ¿no? Por el efecto de la presión. Es lo mismo, solamente que en el equipo que ellos entraron, ¿no? Supuestamente soportaba la presión, es como si fuera un submarino completamente blindado con las paredes que soportaban la presión, pero algo pasó, algo falló que hizo de que este submarino no soportara esta presión del océano y saca sonar, ¿ya? Entonces, eso es uno de los efectos que tiene la presión y es una de las variables por las que funciona el estado gaseoso y justo lo que estamos viendo, ¿no? Les dije, un gas depende de 4 variables. ¿Cuáles son esas 4 variables de las que depende el estado gaseoso, chicos? Ayúdenme. ¿Cuál es? La presión, Presión, volumen, temperatura, número de número moles. de presión, volumen, temperatura y número de moles. La presión está relacionada con los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. El volumen es el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. Ya sabes que un gas ocupa todo el espacio que se le ofrece. No un poquito del espacio, sino todo el espacio que se le ofrece. ¿Ya? La temperatura me mide el grado de agitación molecular. ¿Es lo mismo temperatura y calor, chicos? ¿Es lo mismo temperatura y calor? ¿Sí o no? Depende, creo. Depende, creo. A ver. Porque temperatura nos dice una cosa, la temperatura puede estar baja como también alta. Karinita dice, no es lo mismo. Ya, muy bien, Karina. No es lo mismo temperatura y calor. La temperatura te mide el grado de agitación molecular. El calor es energía en movimiento, ¿ya? El calor es una energía que siempre va de mayor temperatura a menor temperatura. Siempre, siempre, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tú tienes una plancha encendida y acabas de salir de bañarte y te acercas a la plancha, ¿qué va a ocurrir? Vas a sentir el calor, ¿sí? Vas a sentir esa energía que está transitando desde la plancha, que tiene mayor temperatura, hacia tu cuerpo, que tiene menor temperatura. El calor siempre es una energía que se transmite de mayor a menor temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura te mide el grado de agitación molecular. Esto es muy importante, ¿ya? Porque a nivel de química, la temperatura es una de las variables que más se utiliza, que más vas a tener que trabajar y conocer, ¿ya? El número de moles está relacionado con la cantidad gaseosa, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene su micrófono ahí, por favor? Listo, entonces le decía, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión
total es la suma de la presión barométrica más la manométrica. A partir ya del siguiente bloque ya veremos qué cosa es una presión barométrica, qué cosa es una presión manométrica. Pero nosotros hablamos de la presión en general, la presión ejercida por el gas, ¿ya? El volumen es el volumen del recipiente, la temperatura para un sistema gaseoso se mide esta en unidad. ¿Qué unidad es esta? La K. ¿Quién me ayuda? Kelvin. Excelente. ¿Y C qué cosa es? Centígrados. Celsius, Celsius. Antiguamente llamada centígrada, ¿ya? Porque la base es de 0 a 100 grados centígrados, pero lo correcto es llamarlo Celsius. Si tú vas a la Olimpiada de Química y dices grados centígrados, te van a preguntar, ¿quién te dijo grados centígrados? Nunca me digas que yo he sido, ¿ya? Yo no te digo grados centígrados, grados Celsius, lo correcto es Celsius, ¿ya? Y el número de moles se relaciona masa entre masa molecular. Y habíamos hablado de este numerito, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué era 6,02 por 10 a la 23, chicos? ¿Se acuerdan? El número de Cadro. Avogadro. Perfecto. Luego, 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin, 1 litro son 1000 mililitros. Y tener en cuenta esto sí muy importante porque lo vamos a utilizar muchísimo, ¿ya? Una atmósfera, que es la medida de presión, es igual a 760 milímetros de mercurio o igual a 760 torricelli, ¿ya?